Nuestro viaje al descubrimiento de Lacio inicia en Roma, la ciudad que como ninguna otra es testimonio de un pasado lleno de historia, además de ser un inmenso cofre lleno de obras maestras de arte. La primera imagen es la majestuosa Plaza Venecia, ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Sobre la plaza se destaca el Victoriano, colosal monumento dedicado a Víctor Manuel II como homenaje a la lograda unidad nacional. Por detrás del Victoriano nos encaminamos hacia el Capitolio. A la plaza del Capitolio se llega subiendo por una monumental rampa con peldaños realizada por Miguel Ángel. En el centro de la plaza tenemos la famosa estatua ecuestre de Marco Aurelio, copia del original, que ahora es conservado en la entrada del Museo Capitolino, uno de los edificios laterales de la plaza. Al frente vemos el Palacio de los Conservadores, que ostenta la más antigua colección de esculturas clásicas del mundo. Entre ellas, la loba, escultura etrusca del siglo VI a.C., legendario emblema de Roma y de su origen. Desde lo alto de la terraza de la plaza, detrás del Palacio Senatorial, disfrutamos de la vista panorámica más completa del Foro Romano, la inmensa plaza de Roma antigua que durante 10 siglos fue el centro propulsor de todas las actividades. El majestuoso anfiteatro Flavio o Coliseo es el más grande monumento del Imperio Romano. Fue iniciado por Vespasiano en el año 72 después de Cristo y concluido por su hijo Tito 8 años más tarde. El enorme anfiteatro podía contener unos 70.000 espectadores. El Coliseo estaba destinado principalmente a los combates de gladiadores y a la cacería de animales feroces. A un lado del anfiteatro sobresale el imponente Arco del Triunfo de Constantino. El valle, entre el Palatino y el Aventino, conserva la planta originaria del Circo Máximo, el más grande estadio para carreras de vigas y cuadrigas. Sus gradas podían contener a más de 250.000 espectadores. A menudo el circo fue también escenario del sacrificio de mártires cristianos, que luego eran sepultados en las catacumbas ubicadas en las afueras de la ciudad a lo largo de la Vía Appia. La avenida salía de Roma por la Puerta Appia o de San Sebastián, la más grande y mejor conservada de la muralla aureliana. A lo largo de la Vía Appia se pueden visitar las catacumbas. Las más antiguas son las de San Calixto, que, como todas las demás, se distribuyen en varios niveles subterráneos formando intrincados laberintos. El triunfo del cristianismo sobre el culto pagano está magníficamente representado en San Juan de Letrán, la catedral de Roma que Constantino hizo construir sobre las propiedades de los Laterani. En estos edificios vivieron los papas por casi un milenio hasta 1378, cuando se establecieron en el Vaticano. El majestuoso interior fue readaptado por Borromini en 1650 con líneas barrocas un poco cargadas por las enormes imágenes de los apóstoles ejecutadas por alumnos de Bernini.
Otra de las 4 basílicas patriarcales romanas es San Pablo Extramuros, la más grande iglesia de Roma después de San Pedro. En la entrada, en un espléndido cuadripórtico, resalta la imagen de San Pablo. El interior es grandioso, clásico y solemne. 4 filas de columnas de granito dividen la basílica en 5 arcadas. El techo de casetones, decorado con relieves dorados, y en el centro el escudo del Papa Pío IX, es extraordinario. Otra basílica patriarcal es Santa María la Mayor, erigida, según la leyenda, luego que en ese lugar nevara milagrosamente el 5 de agosto del año 356. Fue consagrada por Sixto III en el año 431. El interior conserva el pavimento del siglo XII, los mosaicos y el techo de madera del siglo XIII. Este mismo techo, en el que aparece el escudo del Papa Alejandro VI Borja, fue dorado con el primer oro traído de América. A un lado de la isla Tiberina, la única isla del Tíber, podemos admirar el puente Fabricio del año 62 a.C., casi perfectamente conservado. En las cercanías se yergue otra iglesia, Santa María en Cosmedin. Bajo el pórtico de la iglesia se halla la célebre Boca de la Verdad, la efigie de mármol de una divinidad fluvial que, según la leyenda, muerde la mano de los perjuros. En la plaza ubicada delante de la iglesia podemos admirar, bien conservados, el templo jónico de la Fortuna Viril y el circular templo de Vesta de la época de Augusto. La zona del Campo Marzio se extiende en una vasta área que en época romana fue ocupada primero por campos cultivados dedicados al dios Marte y luego utilizada como campamento de los legionarios. Aquí se halla hoy una de las más bellas plazas de Roma, la Plaza Navona. Al centro de ella se destaca la monumental Fuente de los Cuatro Ríos, ejecutada por Bernini, una magistral representación alegórica de los 4 continentes de la Tierra entonces conocidos, en la figura de los ríos Nilo, Ganges, Danubio y el Río de la Plata. Cerca de la Plaza Navona se halla la Plaza de la Rotonda, que nos reserva la imagen espectacular del edificio mejor conservado de la Roma imperial, el Panteón. El edificio, cuyo nombre significa todos los dioses, fue construido por Agripa, yerno de Augusto, que lo dedicó precisamente a todas las más importantes divinidades planetarias. Su aspecto actual se remonta al emperador Adriano, una de las más grandes personalidades del mundo romano.
El interior, que custodia los restos de uno de los más grandes pintores italianos, Rafael, y también los de los últimos reyes de Italia, es solemne y grandioso. El ambiente circular está coronado por una inmensa cúpula que, con su diámetro de 43 metros, es todavía hoy la más grande del mundo construida sin armazón, inclusive superior a la de San Pedro. Otra inolvidable vista de Roma la podemos apreciar desde el Gianicolo. En el centro de la plaza resalta la estatua de Giuseppe Garibaldi, artífice de la unidad de Italia. La Plaza de la República es una de las más hermosas y solemnes de la ciudad. Está adornada con la singular Fuente de las Náyades, de forma circular y rodeada por 4 grupos de bronce con las mitológicas divinidades marinas. Pero es la suntuosa Fuente de Trevi, el emblema de la máxima expresión arquitectónica de las fuentes romanas. Realizada por Nicola Salvi a mediados del siglo XVIII, la composición enlaza elementos arquitectónicos y naturales en un conjunto de gran espectacularidad. Es célebre la costumbre de echar una moneda en la fuente para asegurarse el regreso a la ciudad eterna. El parque más visitado de Roma es Villa Borghese, un tiempo propiedad de la noble familia Borghese. Dentro del parque se puede visitar otro importante museo de la ciudad, la Galleria Borghese, una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Saliendo del museo se puede llegar al Pincio, otro espectacular mirador que da sobre una de las plazas más importantes de la ciudad, Piazza del Popolo. Y así llegamos al centro de la Roma del siglo XVIII, la escalinata de Trinità dei Monti, desde la cual se desciende a la Plaza de España. Otra conocida fuente adorna la plaza, la Barcaccia, realizada por Pietro Bernini, padre del aún más famoso Gian Lorenzo. Pero fue en las orillas del Tíber en donde Adriano quiso construir el más imponente edificio dejado por él, la Mole Adriana, su mausoleo. La construcción fue transformada en fortaleza ya desde la época de Aureliano y durante la Edad Media tomó el nombre de Castel Sant'Angelo, debido a la aparición del arcángel Miguel al Papa Gregorio I, anunciándole el final de la peste. Desde Castel Sant'Angelo se admira uno de los más espectaculares panoramas de la ciudad. Ante todo, resalta el inmenso volumen de San Pedro y su célebre cúpula, afectuosamente llamada por los romanos el Cupolone. La plaza, realizada a mediados del siglo XVII por Gian Lorenzo Bernini en solo 11 años, está rodeada de 284 columnas distribuidas en 4 filas. La basílica primigenia fue mandada a construir por Constantino sobre el sepulcro de San Pedro y fue completada en el año 349 después de Cristo. El interior es de una grandiosidad difícil de captar a primera vista. Tiene una longitud de 119 metros y puede contener hasta 60.000 personas. Es muy venerada la severa imagen de bronce de San Pedro, atribuida al escultor florentino del siglo XIII,
Arnolfo di Cambio. En la primera capilla a la derecha se puede admirar la más importante escultura de la iglesia, la Piedad de Miguel Ángel, sublime obra maestra que ejecutara cuando solo tenía 24 años. Desde lo alto de la cúpula se puede admirar el panorama de la ciudad y de los jardines del Vaticano, el estado más pequeño del mundo que, en sus edificios renacentistas, encierra incontables tesoros de arte. En efecto, los museos vaticanos albergan las colecciones artísticas más importantes del mundo y constituyen una visita de extraordinario interés. Las salas de Rafael son los ambientes de la residencia papal que Julio II mandó decorar con frescos al gran artista de Urbino. El ambiente más famoso y espectacular es sin lugar a dudas la Capilla Sixtina, que toma su nombre del Papa Sixto IV y es la sala en donde se reúnen los cardenales para elegir al nuevo Papa. Las paredes laterales fueron decoradas por los más famosos artistas del siglo XV, entre los cuales tenemos a Sandro Botticelli. Pero es el decorado de la bóveda, con frescos ejecutados por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, el que suscita las emociones más fuertes. En la pared del altar apreciamos el juicio final que Miguel Ángel realizó 22 años después de la bóveda, en 7 años de duro trabajo. Nos dirigimos a Tivoli, bella ciudad a pocos kilómetros de Roma, para visitar dos de las mansiones más espectaculares del pasado. Nos hallamos en la Villa d'Este, un antiguo convento benedictino que Hipólito d'Este, cardenal de Ferrara, apenas fue elegido gobernador de la ciudad, decidió transformar en una majestuosa villa. Para lograrlo, el cardenal encargó las obras a uno de los más famosos arquitectos de aquel tiempo, Piero Ligorio, que ideó un verdadero parque de las maravillas, tanto estéticas como técnicas. En efecto, el parque, que desciende en terrazas sobre el panorama de la campiña romana, está cubierto de árboles seculares y embellecido por doquier con una cantidad increíble de estatuas, fuentes, decorados, que transforman su vista en un espectáculo inolvidable. El rincón más famoso es el de las 100 fuentes, en el que incontables bocacaces llenan una larga avenida con una coreografía de extraordinaria belleza. Pero las maravillas de esta bellísima ciudad no terminan en Villa d'Este. Aquí también podemos visitar uno de los complejos monumentales más espectaculares de la antigua Roma, llegado hasta nuestros días,
la Villa Adriana. Fue construida en el siglo II después de Cristo por el emperador Adriano, que transfirió en ella toda su gran cultura tardo-helenística, levantando en ella teatros, bibliotecas y rememorando los lugares que había visitado en sus numerosos viajes en las provincias orientales del imperio. Se necesitaron 20 años para terminarla, pero al final resultó ser la más espléndida villa romana que jamás haya sobrevivido hasta nuestros días. El paraje más conocido de la villa es el Canopo, otra maravillosa alberca rodeada por un pórtico de columnatas adornado por numerosas estatuas. El Teatro Marítimo es un lugar sugestivo e inusual, constituido por una pequeña isla rodeada de un canal y en la cual se yergue una pequeña domus completamente retirada, considerada como un estudio muy privado y reservado del emperador. Un lugar mágico y de gran importancia histórico-cultural que hace honor a una pequeña e importante ciudad, una etapa fundamental para conocer el gran pasado de Italia. Pero otros lugares nos recuerdan las extraordinarias aventuras de grandes pueblos del pasado. Nos encontramos en Tarquinia, el legendario reino de uno de los pueblos más misteriosos del planeta, los etruscos. Según cuenta la leyenda, la gran ciudad etrusca de Tarxuna, o Tarxa, fue fundada por Tarconte, hermano o hijo de Tirreno. Con el pasar de los siglos, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de un pueblo extraordinario, los etruscos, cuyo misterioso mundo nos ha sido desvelado en los célebres frescos hallados en las tumbas de las necrópolis. Fue el arraigado culto que este pueblo tenía por los muertos lo que los llevó a construir miles de tumbas, todas con frescos, en una gama increíble de imágenes y colores. Hasta hoy se han sacado a la luz más de 5.700, de periodos que van desde el siglo VII a.C. hasta la Edad Romana. La visita es de las que no se olvidan y a pesar de los milenios transcurridos sigue dejando atónitos a visitantes comunes y expertos por la perfección técnica de su ejecución que ha desafiado el tiempo, el frío, la humedad y en muchos casos hasta la codicia de los profanadores de tumbas que desde hace decenios saquean esta maravillosa zona de arte, cultura e historia de Italia.
Hoy, muchos de los innumerables vestigios hallados en el territorio son custodiados en el extraordinario museo que se encuentra dentro del Palazzo Vitelleschi. Una inmensa y deslumbrante colección de vasijas, placas funerarias, sarcófagos, utensilios y joyas que nos dan una idea bastante cercana de lo que debió ser la vida de aquel legendario antiguo pueblo itálico. Proseguimos hacia el norte para visitar una de las ciudades más fascinantes de la región, Viterbo. Su historia incluso está encerrada en su nombre, que precisamente deriva de Vetus Urbis, ciudad vieja. Aún hoy, una sólida muralla de más de 5 kilómetros de largo protege el centro de la ciudad, cuyas aventuras históricas la convirtieron en teatro de luchas entre poderes opuestos. El centro vital de la ciudad es Piazza del Plebiscito. Por 3 lados está circundada de edificios erigidos para albergar a las magistraturas comunales: el Palazzo del Podestà, el Palazzo de la Prefectura y el Palazzo dei Priori, que fue construido a fines del siglo XV durante el pontificado de Sixto IV. El barrio de San Pellegrino es el más antiguo de la ciudad. Maravillosamente conservado, hoy es uno de los más intactos y hermosos ejemplos de barrio medieval. Para concluir, el lugar más célebre, Piazza San Lorenzo. Un espacio urbano, amplio y elegante, dominado por la solemne presencia de la catedral, erigida en el siglo XII, siguiendo la tradición sobre lo que antes fue el antiguo templo de Hércules, legendario fundador de Viterbo. Su interior está dividido en 3 naves y custodia muchas obras de gran calidad artística. Al otro lado de la plaza se yergue el famoso Palazzo Papale, testigo de innumerables y a menudo dramáticos acontecimientos relacionados con la historia del papado. El edificio fue hecho construir por el capitán del pueblo Rainero Gatti en 1255, precisamente como morada de los pontífices, que no dudaron en refugiarse a menudo en sus aposentos para huir de los acontecimientos dramáticos que frecuentemente turbaron a la curia romana. En efecto, fue en 1271 que el mismo Rainero Gatti, en vista de la imposibilidad de llegar a ser elegido papa, ya que los cardenales se enredaban en constantes altercados, inicialmente los encerró bajo llave, lo que determinó el nacimiento de la palabra conclave, o sea, cum clave, y luego mandó a derribar el techo de la sala, pero logró obtener el anhelado nombre del elegido solamente después de 33 meses y luego de haberles quitado los víveres. Nos detenemos en la provincia de Viterbo
para visitar uno de los pueblecillos más sugestivos de la región, Civita di Bagnoregio. Resguardada en la cima de un espolón de toba, el pueblo parece una visión fuera del tiempo y ostenta un hijo realmente ilustre. En efecto, aquí nació Giovanni di Fidanza en 1221, universalmente conocido después como San Buenaventura, uno de los más grandes filósofos y teólogos cristianos. Hoy, el acceso al barrio se realiza a través de un largo y temerario puente, testigo inicial del triste destino del lugar, que desde hace tiempo se está literalmente desmoronando bajo su propio peso, ya que se hunde lentamente en el frágil pavimento de toba que lo sostiene. Es pues, como ya es definida, la ciudad moribunda, y la conciencia de ello convierte en algo conmovedor el paseo en su interior, distribuido como un pesebre cristalizado en el tiempo, en donde se puedan admirar sus portales de basalto, piedras funerarias romanas, columnas de granito de un antiguo templo pagano y sus casas medievales y del siglo XV. Una visita emocionante y conmovedora de grandísima poesía y belleza.